respondió. A ver, en ese momento entonces empezaron a grabar y me devuelvo. Entonces la propuesta es la siguiente. Cada grupo hace una infografía de lo que expuso, lo más breve, lo más precisa que puedan hacerla. Esa me la mandan a mí, ¿cierto? Y esa es parte de la nota que les voy a subir. La otra nota, la otra parte de la nota, para yo poder garantizar que aprendieron el tema, es que yo les devuelvo la infografía, las infografías a todos, y de esas infografías, ¿cierto? De esas infografías yo reviso las partes importantes de las infografías, y de esas infografías les pregunto unas 5 preguntitas, unas 5 o 10 preguntitas, y esa es la segunda parte de la nota, sobre lo que sus compañeros hicieron en las infografías, que sería un resumen. ¿Alguien tiene algo que comentar al respecto? O sea, yo lo que me tengo que asegurar es que todos aprendieron de todos los neurotransmisores. Entonces, con las infografías, que son un pequeño resumen de lo que ellos expusieron, todos las leen y sobre eso yo hago unas preguntas. El último día que veamos neurotransmisores. ¿Listo? Y esas preguntas harán parte del parcial, del próximo parcial, porque de este, pues ya habrá pasado el tema, ¿cierto? Listo. Oigo comentarios o contrapropuestas. Doctora, una pregunta. No, ¿Hasta cuándo tendríamos plazo para enviar la infografía? Nosotros creo que terminamos hoy. ¿Dónde está mi cuaderno? Aquí está mi cuaderno. Nosotros terminamos hoy, bueno, si alcanzamos todo lo que es neurotransmisores, a ver, pero si me falta. Hoy es 5 de octubre. Hoy es 5. Sí, octubre 5. No, nos faltaría otra clase de neurotransmisores. El 12. Hasta el 12 tendríamos todos para hacer la infografía. ¿Sí? Listo, doctora, muchas gracias. Doctora. No, hasta antes del 12 para yo podérselas enviar, porque el 12 haríamos las preguntas, el examen. Porque después ya no tengo, ya pasamos a otro tema, que es de glándulas tiroides. Doctora. Cuéntame. Y entonces, digamos, eso de cuando ya nos hagan las preguntas y las infografías, ¿eso serían como puntos para el bloque o...? Sí, yo no haría preguntas. ¿Cuándo es el próximo parcial? El 22 de noviembre. El de neuro creo que es el... Bueno, eso serían las... si quieren los podemos sumar a este parcial, pero eso les demoraría la nota. ¿Sí? O se lo podemos sumar al próximo parcial. Pues yo digo que para el próximo. Al próximo parcial. Entonces yo esperaría las preguntas, muchachos, en la infografía el lunes 11 para que ustedes las tengan. Yo se las devuelvo el mismo lunes y me las pueden enviar el domingo, no importa. Yo se las devuelvo el lunes y el 12 hacemos las preguntas sobre esas infografías. ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, está bien. Listo, entonces quedamos así, aquí lo voy a apuntar. Infografías. Y el próximo parcial de neuro es el 5 de noviembre. Exacto, entonces a ese parcial el 10 de octubre, el 12 de octubre le hago las preguntas sobre las infografías y se suma para el parcial del 5. ¿Sí? ¿Listo? ¿De acuerdo todos? Hola. Sí, doctora. Listo, Sí, doctora. entonces nos fuimos. ¿Alguien quiere comenzar o seguimos el jueguito de las balotas? Balotas, bueno, entonces jugamos el juego de las balotas. Doctora, nosotros quisiéramos empezar. Camilo, listo, arranca. Espérate, aquí busco el grupo. ¿Qué grupo es, Camilo? Óxido nítrico.
El grupo de óxido nítrico. ¿Tenían un compañero enfermo, Camilo? Sí, doctora. Ok, ¿cómo va? Eh, Hola. sí, doctora. Es John, Sí, John Andrés. señora. Ok, bueno, empecemos. Primero llamo lista, ¿sí? María Paula Rosso. Buenos días, doctora, acá estoy. Ok, gracias, María Paula. Camilo ya es el que está hablando, John está enfermo. Lenny. Presente, doctora. Listo, Lenny. Diana, Catalina. Presente, doctora. Ok, arrancamos, muchachos. Este es el grupo de óxido nítrico. Yo cierro aquí la cámara para que no les estorbe. Y mi micrófono. Buenos días, ¿me confirman por favor si me escuchan? Sí se escucha. Listo, gracias. Entonces, muy buenos días a todos. Nosotros somos el grupo que está encargado de exponer el tema de óxido nítrico. Está compuesto por Camila Costa Ramírez, John Andrés Díaz Pérez, que por el momento se encuentra incapacitado, Diana Catalina Estrada Gómez, María Paula Rosso Ballesteros y mi persona, Lenny Melissa Muñoz. El contenido que vamos a manejar va a ser la estructura química, el metabolismo, entre esta la síntesis, transporte, liberación y gradación, el mecanismo de acción, receptores, vías de señalización, agonistas y antagonistas y las patologías que se asocian al óxido nítrico. Se ve grande, ¿cómo así? Se ve como panorámicas, todas a la vez. Sí, no se ve bien. No se ven. Déjenme ver, dame un segundo. Tienes que ponerle modo presentación. Eso. ¿Ahí se ve bien? Sí, Lenny, ya. Ok. Bueno, entonces, una introducción No, todavía no la has puesto en modo presentación. Un desabajito. Toda la pantalla. Es que ahorita lo tenía así, pero ustedes me dicen que se ve muy grande. Intenta ver. Ahí No, no se ve grande, se ve como si estuvieras en modo de edición de cada diapositiva. Ahorita estoy presentando, debería verse completa la pantalla. No se ve completa la pantalla. Ya hundiste ahí. Sí. Entonces Oye, acerca. Déjenme yo Acércala. cambio de pronto presentar, en vez de presentar la ventana, presento toda la pantalla, a ver. Me comentan a ver si hay un cambio. ¿Ya ven bien? Sí, ya. Meli, ya se ve bien. Sí. Listo, gracias. Entonces, como estábamos hablando, la introducción al óxido nítrico. El óxido nítrico como tal es un radical muy inestable, pero es un nitrovasodilatador endógeno. Tiene comunicación celular y está involucrado en la citotoxicidad. Es muy importante debido a que regula el tono vascular y la presión sanguínea, y eso fue descubierto hace poco porque antes se consideraba como una sustancia totalmente tóxica, porque pues es bastante tóxico como tal. Inicialmente fue considerado como un contaminante atmosférico y pues ya cuando se descubrió que tenía factores relajantes en el endotelio, fue descubierto y fue descrito en el año 1980. Además de que se encuentra un poco involucrado en lo que viene siendo la respuesta inmune de tipo innato. ¿Cuáles son las características químicas y físicas? Tenemos entonces que el óxido nítrico es un gas incoloro con un punto de ebullición en el que está a 151,7 grados centígrados a una atmósfera de presión. Es apolar con una solubilidad máxima en agua de 2 a 3 milimoles, coeficiente de difusión en solución acuosa de 3,3 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo, y es que, como les habíamos comentado anteriormente, es un radical muy inestable en condiciones aeróbicas, por lo que se considera como los radicales libres como tal. Entonces, en la estructura química, eso hablando de la parte física, en la estructura química a nivel molecular encontramos que es una molécula bastante simple. Es una molécula formada por dos átomos, un átomo de oxígeno y otro de nitrógeno. El oxígeno trabaja con los 6 electrones, el nitrógeno con 7 electrones y pues el estado de oxidación es el de +2. Importante eso porque pues o si no estaríamos hablando del óxido nitroso y pues no viene al caso. Entonces,
Al unirse queda un electrón desapareado, por lo tanto nosotros decimos que esto lo vuelve algo demasiado inestable. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pueda generar estabilidad, o sea, tener todos los enlaces, pues va a hacerlo y pues va a generar una sustancia que es bastante tóxica. La vida media es de 0,5 a 5 segundos y pues esta es la fórmula de Lewis como tal. Ahí podemos observar cómo sería un modelo anatómico con respecto a este y pues los electrones ahí interactuando. Bueno, ahora hablaremos acerca de metabolismo. Siguiente. Empezaremos con la síntesis. Entonces, para crearse el óxido nítrico necesita de una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa. Ella lo que hace es coge la arginina y la vuelve en citrulina más óxido nítrico. Los cofactores para esta que se van a unir a ese lugar son el NADPH, el FAD y el FMN, que también son conocidos como las flavinas. Siguiente. Entonces hay diferentes tipos de esas enzimas, dependiendo de los tejidos en donde se encuentren. Hay neuronal, endotelial y macrofágica. Entonces la neuronal, que es la NOS constitutiva de acción rápida, está asociada a el calcio y a la calmodulina, que también se pega al sitio de unión de la sintetasa. Entonces, en la neuronal es una de acción rápida, en la endotelial está asociada también al calmodulina, pero se llama NOS endotelial, y la macrofágica, aunque no tiene una sintetasa, se puede sintetizar de nuevo ante determinados agentes agresores para poder crear, digamos, una vasodilatación y dejar que los macrófagos entren a los tejidos. Siguiente. Entonces, hablando específicamente en cuanto a neurotransmisores, vamos a hablar de la NOS neuronal. Entonces, la actividad NOS neuronal es regulada por las concentraciones de calcio intracelular, ya que necesita de la calmodulina para funcionar esta enzima. Entonces, en un hallazgo interesante, con interesantes implicaciones, se ha podido mostrar que en algunos tipos neuronales puede ser inducida bajo condiciones especiales, no necesariamente con el calcio, sino que se puede utilizar como, digamos, en el desarrollo y la incuria neuronal. Ahí se puede activar la óxido nítrico sintetasa. Siguiente. Entonces, ¿cómo se regula esta enzima? Se regula por 4 factores muy importantes. Uno, los niveles de calmodulina, que sería como el principal. Después hay variaciones de niveles de sustratos, por ejemplo, si se baja la arginina. Hay una retroalimentación negativa, que quiere decir que si hay mucha citrulina, hay mucho óxido nítrico, se va a bajar la producción de esta. Y también se ha encontrado que hay una proteína inhibidora ONS, que es una proteína que impide que haya una dimerización e inhibe la actividad de la óxido nítrico sintetasa. Entonces, como resumen, la actividad enzimática de la óxido nítrico sintetasa puede regularse por diversos factores, entre ellos la concentración de calcio, la disponibilidad de sustrato y los niveles del mismo neurotransmisor. Siguiente. Entonces, la más importante es los niveles de calmodulina. Aquí podemos ver las imágenes de la variación de la actividad de la óxido nítrico en función de la concentración de calmodulina y en presencia o ausencia de calcio. Entonces, podemos ver la imagen de la izquierda, donde muestra la concentración de calmodulina en el eje X y la concentración de óxido nítrico en el eje Y. Entonces, podemos ver que entre más calmodulina, más óxido nítrico se va a sintetizar. Siguiente. Entonces, esta enzima, ¿cómo funciona? Ella tiene 2 dominios principalmente. Tiene un dominio que es reductasa y un dominio que es oxidasa. La reductasa está en la mitad de la terminal C y la oxidasa está en la mitad de la terminal N. Entre estos 2 dominios está el sitio de acción de calmodulina, que permite que los electrones pasen de una forma más fácil para crear el óxido nítrico. Ya voy a explicar. Entonces, en esta reductasa presenta sitio de unión para los cofactores, que es el NADPH, el FMN y el FAD, que son las flavinas encargadas de mover los electrones del NADPH al grupo hemo. Y en la oxidasa está compuesta por un grupo hemo y determina la oxidación de la N-arginina. Y el sitio de unión de calmodulina, pues está entre los 2 sitios de unión que permite que la calmodulina se acople. Siguiente. Entonces acá podemos ver la enzima. Entonces tenemos un dominio oxigenasa, tenemos un dominio reductasa. Y podemos ver cómo la calmodulina se inserta en la mitad de esos 2 dominios. Esto para permitir que el transporte de electrones y el rompimiento de la L-arginina a L-citrulina se pueda dar. Entonces, ese H3N que vemos ahí es el radical
o la terminal guanidino de el óxido de la arginina. Entonces, esta arginina pues va a ser reducida por las flavinas, que incorpora 5 electrones oxidándose, y va a permitir que se pase a citrulina. Y la tetrahidrobiopterina y el tiol constituyen cofactores adicionales de la óxido nítrico sintetasa. ¿Qué hace esto? Que permite un flujo de electrones que se establece desde el NADPH hasta el hierro del grupo hemo. Y pues, como ya había mencionado anteriormente, pues requiere la calmodulina para permitir este flujo de electrones y que haga el rompimiento pues de la arginina. Siguiente. Bueno, tenemos entonces que para la liberación y el transporte del óxido nítrico, este se va a transportar mediante difusión simple, pues a través de la membrana celular. Él se libera sin necesidad de vesículas en cualquier parte de la neurona en la que se vaya a dar su síntesis, y pues tenemos que su vida media, pues ya había mencionado Lenny antes, es de 0,5 a 5 segundos, pero pues por lo general, como en los estudios que yo encontré, decía que alrededor de 1 segundo y en un radio de 100 micrómetros. Esto hace pues que su vida media sea pues prolongada en comparación con corrientes sinápticas mediadas como por otro tipo de moléculas. Siguiente, por favor. Bueno, esta entonces va a mantener más tiempo en contacto con los elementos neurales que un neurotransmisor clásico por 2 razones. La primera es que esta no es removida activamente del sitio sináptico. Y la segunda es pues lo que ya les había mencionado antes, que tiene una vida media prolongada en comparación pues con corrientes sinápticas mediadas por otro tipo de receptores. La siguiente, por favor. Bueno, su interacción con otras moléculas, él va a interactuar con grupos ferrosulfuros, con hemoproteínas, con el anión superóxido y con el ADP, pues que genera una ribosilación. Para el anión superóxido, él forma peróxido de nitrito que se va a descomponer en radicales libres que pueden ser tóxicos, y pues esto lo vamos a hablar más adelante en la parte de patologías asociadas. Y para la ribosilación, pues utiliza como cofactor el NADPH, que pues ya lo había mencionado mi compañero anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del mecanismo de acción del óxido nítrico como neurotransmisor. Entonces, el óxido nítrico es una molécula gaseosa liposoluble de fácil difusión a través de las membranas, como ya lo dijeron mis compañeros anteriormente, y es precisamente esto como lo que ocasiona dificultad para ser almacenado en las vesículas sinápticas. Y es por esto que cuando se requiere óxido nítrico, este debe ser producido de nuevo a partir de la L-arginina por medio del óxido nítrico sintasa, que pues, es lo que ya explicó también mi compañero. Una vez es sintetizado, este atraviesa la membrana y se difunde libremente a través de las terminales nerviosas sin necesidad de receptores de membrana, pues es decir, que el óxido nítrico actúa directamente. En los artículos que leímos, pues varían de unos a otros como la distancia de difusión del óxido nítrico en el cerebro, pero pues está más o menos entre 40 a 300 micras de diámetro, y pues esto implica que las estructuras como cercanas a la célula, tanto neuronales como no neuronales, tipo vasos sanguíneos y músculos, se puedan ver influenciadas por el óxido nítrico después de su liberación, y no solamente la célula y la membrana postsináptica. Continúa, por favor. Entonces, cuando el óxido nítrico es liberado, este se une a la guanilato ciclasa soluble, y es soluble porque está como dentro del citoplasma de la célula, y esta guanilato ciclasa activa la síntesis de GMP cíclico, y este GMP cíclico va a actuar sobre la molécula blanco. Continúa, por favor. Entonces, el GMP cíclico activado puede activar proteínas quinasas dependiente de GMP cíclico, actuar sobre fosfodiesterasas y actuar sobre canales iónicos, por ejemplo, cerrando canales de calcio. También se dice que el óxido nítrico tiene una acción como neuromodulador porque se ha investigado y pues se ha visto que modifica la liberación de neurotransmisores como acetilcolina, serotonina, dopamina y adrenalina, entre otros, y su deficiencia se ve asociado a trastornos depresivos.
Además de los trastornos depresivos, pues las personas que tienen como déficit de óxido nítrico, pues además de presentar esos trastornos depresivos, son más susceptibles como a tener accidentes cerebrovasculares. Continúa, por favor. Pasando a la inactivación, entonces, la actividad como de los neurotransmisores convencionales normalmente finaliza por mecanismos o de recaptación o degradación enzimática, mientras que la inactivación del óxido nítrico depende de la reacción de este con algún sustrato, como ya lo explicó mi compañero. Entonces, la inactivación de las acciones del óxido nítrico en las células blanco estaría determinado por la velocidad de disminución de la concentración de este en el espacio sináptico, ya sea por difusión desde su sitio de síntesis o porque se combine con grupos químicos afines, y también por la velocidad de degradación del GMP cíclico intracelular por las fosfodiesterasas. Siguiente. Y ya para terminar como esta parte, entonces el control de la síntesis del óxido nítrico es lo que regula su actividad. Entonces, por ejemplo, inhibiendo la óxido nítrico sintasa neuronal, utilizando como análogos de la L-arginina, podemos disminuir la producción del óxido nítrico. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, en las patologías asociadas vamos a tener varias. Primero les voy a hablar sobre las tres que aparecen acá, que son la hipertensión arterial, la hipotensión arterial y la disfunción eréctil. Tenemos entonces que en la disfunción eréctil, pues el óxido nítrico, que es liberado por las terminaciones nerviosas y del endotelio de los cuerpos cavernosos, va a ser el principal neurotransmisor pues, que participa en este proceso. En el músculo liso, el óxido nítrico origina un incremento de GMP cíclico que va a activar una proteína quinasa que abre los canales de potasio y ocasiona una hiperpolarización de la membrana de las células musculares. La disminución pues, de la concentración del calcio citoplasmático va a generar relajación del músculo liso, tanto vascular como no vascular. En esta patología lo que va a pasar es que se pierde esa capacidad de relajación vascular y de tejidos mediada por el óxido nítrico. Pero pues las causas de la disfunción eréctil pues son variables, entonces pueden ser psicológicas, neurológicas, vasculares o endocrinas. Tenemos por otro lado la hipotensión arterial, en la cual pues se ve una producción excesiva de óxido nítrico que va a provocar la relajación de las arterias y pues una presión sanguínea excesivamente baja. Esta situación pues en general no es grave para una persona sana, pero puede resultar crítica en personas enfermas que han entrado, por ejemplo, en un shock séptico pues por una infección generalizada. Los efectos tóxicos de la producción excesiva de óxido nítrico se deben o a la acción directa del óxido nítrico sobre las proteínas o el ADN o a la combinación de óxido nítrico con otros radicales. Y por último tenemos entonces la hipertensión arterial. En esta pues se ha demostrado que la disfunción endotelial es un factor de riesgo independiente para eventos adversos cardiovasculares mayores, pues participa en la patogénesis de la hipertensión. Entonces pues hay una pérdida de la bioactividad del óxido nítrico derivada del endotelio y la neuromodulación. Esto puede ser pues, por una disponibilidad muy reducida de óxido nítrico como consecuencia de que hay disminución en su producción o que hay una mayor degradación pues, del óxido nítrico. La siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre otras patologías, podemos ver la nefrotoxicidad por glutamato, que también es favorecida por el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico puede ser un mensajero intracelular, puede difundir fuera de la célula en una segunda neurona y producir respuestas fisiológicas. La potenciación a lo largo plazo puede favorecer la nefrotoxicidad por glutamato, mediada por el receptor de NMDA. Y esto podría causar enfermedades como Parkinson, accidente cerebrovascular o enfermedad de Alzheimer. Y por último, pues una de las más conocidas, pues el trastorno depresivo mayor, que es mediada por que la actividad reguladora del óxido nítrico en la liberación de monoaminas centrales podría indicar que tiene un posible papel en la fisiopatología de la depresión mayor, ya que al disminuir los niveles de óxido nítrico hay una mayor disponibilidad del neurotransmisor en la terminal sináptica y por ende una alteración de las funciones cognitivas cerebrales relacionadas con el estado de ánimo y sistema límbico. Siguiente. Eso es todo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicos, por la presentación, muy buena, muy completa. ¿Sigue alguien voluntario o sacamos la balota? Nosotros, doctora. Sustancia Nosotros P. somos Miguel. Sí, Miguel, Jamel, Michael y Mariana. Sustancia P y neuropéptido Y. Ok, listo. Entonces a Miguel, Michael. No vino. Mariana, ¿estás? Hola chicos, ¿se congeló la pantalla o no me escuchan? Doctores, Hola. doctoras que creo que tienen problemas de internet, pero sí están ahí. Ya, doctor. Bueno, ve colocando las diapositivas mientras ellos se logran conectar. Entonces, ¿quién está? ¿Solo tú, Miguel? Yo también, doctora Jamel. Y yo también. Jamel. Y yo también es... Ya se me escucha. Michael. Ok, Michael Vargas. listo. ¿Se Mariana. oye? Ah, ok, ya, listo, sí, ya. Ah, Arranquen. Listo, ahí se ve bien la presentación, doctora. Yo la estoy viendo bien. Listo. Entonces, pues, nuestro grupo le correspondió los temas de sustancia P y neuropéptido Y. Este grupo se compone de Miguel Ángel Cabrera, Mariana López Macías, Michael Vargas Carranza y Jamel de Chinido. bueno, primero vamos a hablar de la sustancia P. Siguiente, por favor. La sustancia P es un neuropéptido que actúa como neuromodulador y neurotransmisor. Es un decapéptido involucrado especialmente en lo que es la percepción del dolor y fue descubierto por Ulf von Euler y John H. Daum, quienes la localizaron en el cerebro y en el intestino. Se encuentra entonces en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, sobre todo en el hipotálamo, lo que es la sustancia negra y el asta dorsal de la médula espinal, y es sintetizada por los propios nociceptores, es decir, receptores que están especializados en lo que es la captación de estímulos potencialmente dañinos y que inducen sensaciones de dolor. Siguiente. Anterior, por favor. Antes. Bueno, entonces, en cuanto a su estructura, es un neuropéptido miembro de la familia de las taquicinas. Las taquicinas son una familia de neuropéptidos que comparten la secuencia, pues que está ahí en pantalla y que tienen entonces en un extremo carboxilo terminal, donde la X que vemos ahí sería un aminoácido aromático o hidrófobo. Y esa secuencia es esencial para la interacción con el receptor y su activación. La secuencia aminoterminal es diversa y es la que provee esa especificidad para el receptor. Tenemos entonces que se han identificado 5 neuropéptidos tipo taquicina en mamíferos, que incluye entonces la sustancia P, la neurocinina A, neurocinina B, 2 neuropéptidos G y neuropéptido K. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que el gen que codifica para la sustancia P es conocido como protaquicina A, cuyo producto es procesado para generar un decapéptido, ¿cierto? Está entonces que su secuencia, su fórmula sería C63H98N18O1310. Siguiente. Bueno, dentro de su acción está entonces la vasodilatación y que está asociada también a la liberación de histamina, que puede generar entonces una hiperalgesia secundaria. Estimula también la contracción de músculo liso vascular y extravascular y orienta la respuesta del sistema nervioso cuando se dan situaciones de estrés y también disminuye la presión arterial. Siguiente. Bueno, y entonces ya después de hacer como la introducción a la sustancia P, hablaremos de lo que es la síntesis, el transporte, la degradación y pues diferentes mecanismos que hacen parte de todo este proceso. En cuanto a la síntesis, tenemos que es un neuropéptido que se sintetiza únicamente en el soma de la neurona debido a que pues es un neuropéptido y en el axón pues no hay síntesis.
Sin embargo, pues también cuando se empezó a descubrir este péptido, se encontró también en el intestino y la cavidad bucal. Y este neuropéptido comienza su síntesis mediante dos genes, el TAC1 y TAC3. Debido a que es un neuropéptido, entonces tiene que recibir señales que estimulen la expresión de estos genes para poder que se sintetice la proteína. El péptido, perdón. El gen TAC1 puede expresar 4 formas de ARN mensajero a través de splicing alternativo. Las formas B y G codifican la síntesis de sustancia P y neurocinina A, mientras que las formas A y D codifican para sustancia P únicamente. Estas me generan propéptidos, los cuales se liberan a través de la escisión proteolítica NRL, realizadas por 6 grupos de enzimas llamadas convertasas. O sea, prácticamente es el proceso que se da para la síntesis de una proteína expresando estos dos genes que son el TAC1 y el TAC3, que sería como lo más importante. Y estos péptidos tienen en los C-terminal de metionina residuos precursores de las preprotaquicininas, una glicina, la cual dona su grupo amina, generando de este modo el C-terminal de amidación. Entonces aquí tenemos un esquema de los genes precursores de taquicininas, tenemos el TAC1, que pues hacen los splicing alternativos y me generan la forma G y la forma A para que me dé la sustancia P, que tenemos la sustancia P como la crucecita en este diagrama. Tenemos que el TAC3 pues no interviene en la formación de sustancia P. Y ya tenemos lo que sería liberación y degradación. La liberación pues es una vesícula que se transporta a través de los microtúbulos por los neurotúbulos y neurofilamentos y las proteínas contráctiles, además de que se lleva a las terminales presinápticas con previa interacción del calcio para que pueda fusionarse con la membrana de la vesícula sináptica, y pues esta viene ayudada por lo que serían proteínas BSNER y TSNER. BSNER son las que se asocian a la vesícula y TSNER son las que se asocian como, se les dice target porque son como las que guían, las que apuntan dónde tiene que ir la vesícula. Y la diferencia con los neurotransmisores es que estas son vesículas que son liberadas por exocitosis y no se reciclan, a diferencia que los neurotransmisores sí se reciclan. La degradación. Se ha encontrado que las enzimas implicadas en las células gliales y las neuronas para la degradación de la sustancia P es la posprolina dipeptidilaminopeptidasa, termolicina similar a las metalopeptidasas, siendo esta segunda mucho más activa en las células gliales. Aquí tenemos pues una imagen que representa el complejo de liberación por exocitosis de la vesícula sináptica. Y el transporte, encontramos, pues no se tiene mucha información sobre el transporte de esta sustancia, pero sí nombran que es el mecanismo por el que se produce es un transporte rápido por el axón, que se da pues por los filamentos y neurotúbulos desde el soma, que es donde se produce, por la síntesis, por la estimulación de esos genes, la síntesis en los ribosomas, y se lleva hacia el axón por estos neurotúbulos. Y pues se da de forma anterógrada, y como no se recicla, pues no hay metabolitos que vuelvan hacia el soma. El mecanismo de acción. Tenemos que sus receptores son los neuroquinina y está el 1, el 2, el principal, el primero. En las vías de la señalización está la activación de la vía de la fosfolipasa y la ciclasa. La de la activación de la fosfolipasa, cuando se une la sustancia P al quinina 1, se da una rápida endocitosis y se internaliza este receptor. La lista de este receptor, mediante la unión a proteínas GQ, causa una activación de lo que es la fosfolipasa C. Realiza la hidrólisis del fosfoinositol 4.5 bifosfato a inositol 1.5 trifosfato y a diacilglicerol. Estos segundos mensajeros son responsables tanto de la de calcio, desde lo que son los depósitos reticulares, como de la activación de esta proteína. Y en cuanto a la activación de la vía de nilatociclasa, se da mediante la unión GI, y así da la formación de AMP cíclico 7.8, como vemos aquí en la siguiente, por favor. En cuanto a los antagonistas, están las encefalinas, la somatostatina y los opioides, la clonidina, el blacofeno, el tramol. Encontramos el aprepitant, que es un medicamento que se está utilizando en pacientes que ya sea altamente o medianamente emetógena como tal y que se relacione con
cisplatino, o en el caso medianamente, cuando es con ciclofosfamida sola o en alguna combinación con algo relacionado con la quimioterapia que esté recibiendo como tal el paciente. Bueno, luego tenemos el neuropéptido Y. Siguiente. El neuropéptido Y es un neuropéptido de 36 aminoácidos perteneciente a la familia NPY de péptidos biológicamente activos, junto con el péptido YY y el polipéptido pancreático o PP. Tenemos que es uno de los neuropéptidos más abundantes del cerebro y que también está presente en el sistema nervioso periférico. Lo podemos encontrar en la corteza, en el hipocampo, también en el romboencéfalo y en el hipotálamo, y fue descubierto en el año 1982 por Tatemoto y Moore. Siguiente. Bueno, estructura tiene 36 aminoácidos, como ya había mencionado, con residuos de tirosina en los extremos y una estructura secundaria denominada pliegue PP, que contiene una hélice de poliprolina extendida y una hélice alfa conectada por un giro beta. Siguiente. Y dentro de su acción tenemos que participa en varios procesos fisiológicos tales como lo es la regulación del apetito, la homeostasis energética, el ritmo circadiano y la cognición. Y también es muy importante en la respuesta al estrés, presentando propiedades ansiolíticas. Siguiente. Bueno, ya tenemos en cuanto al neuropéptido Y, la síntesis, la liberación y la degradación. Del transporte, pues no se encuentra mucho, la verdad. La literatura no es muy extensa y no es un péptido que se estudie, neuropéptido que se estudie muy a profundidad. Pero según lo que leímos, encontramos que puede darse de la misma forma que la sustancia P por un transporte de axón rápido, pero son hipótesis y nos han dado muchos estudios. En cuanto a la síntesis, cabe decir que se da a partir del gen TAC1, se sintetiza en el retículo endoplasmático, primero como un precursor de 97 aminoácidos que se denomina pre-pro-NPY. Este se procesa mediante 3 pasos de proteólisis y como el anterior sufre una amidación C-terminal final que ya lo convierte en como tal el neuropéptido Y. La liberación es el similar o casi igual a la anterior, se desencadena primero por la entrada de calcio, que da como resultado la exocitosis de los contenidos granulares densos, que son las vesículas sinápticas, y se ven implicadas también las proteínas BSNER y TSNER para la liberación de las vesículas en la membrana. La degradación, pues se tienen varias peptidasas que puedan degradar NPY, pero algunas de las que encontramos que tienen alta afinidad son la dipeptidilpeptidasa, también conocida como CD26, que escinde los primeros aminoácidos para generar 3 a 36 fragmentos de NPY y de PYY. En cuanto al neuropéptido Y, tenemos que son acoplados a unas proteínas G de la familia de los receptores para. Este es un receptor que posee 7 dominios transmembranales y hay 5 subtipos que se han identificado en mamíferos, 4 de los cuales son funcionales en los humanos. Tenemos que el subtipo Y1 y en la estimulación del apetito, mientras que el Y2 y el Y4 se dice que actúan más que todo en cuanto a la saciedad. Entonces tenemos que el Y1 se encontró que es posináptico, el Y2 tenemos el Y4 y tenemos un receptor para el apetito y la saciedad que se encuentra en el hipotálamo y uno que es para los ligues de 3 péptidos denominados PP-Fold, que vendría siendo el Y6. Ten en cuenta que todos estos son los efectos de los receptores, se encuentran mediados por proteínas G que los receptores inhibiendo lo que es la acumulación del AMP cíclico. Siguiente, por favor. Y en esta tabla encontramos, dependiendo de los diferentes tipos de cuáles son sus agonistas, el antagonista y la señal de traducción que en este como tal. Entonces, un ejemplo del Y1, vemos cuáles son sus agonistas en orden de estas y lo que vendría inhibiendo, que sería la denilciclasa. Y dependiendo del subtipo, diferentes tipos de inhibición y agonistas y antagonistas. Listo. Entonces vamos a hablar de las patologías asociadas. Como pues no se encontraba mucho, pero
más que todo en lo de la enfermedad de Alzheimer y lo del dolor y la inflamación articular. En la enfermedad de Alzheimer se encontró que ambas, como el neuropéptido Y y la sustancia P, se encontraban como disminuidas en ciertas partes, como son la corteza cerebral, los ganglios basales y el líquido cefalorraquídeo. Y también en la inflamación articular se encontró que la sustancia P, vemos que esta sustancia P se genera en un subgrupo de pequeñas células del ganglio de la raíz dorsal espinal. Y estas dan dos tipos de fibras A, que alfa o A, que son mielinizadas, y las C, que no son mielinizadas. En las C, que no son mielinizadas, es donde se produce la sustancia P. Y entonces esta lo que hace es ir a la periferia e interactuar con los mastocitos, células inmunes, células endoteliales y músculo liso, dando lugar a inflamación, que está caracterizada por el rubor, calor secundario y vasodilatación. También tumefacción y hipersensibilidad. Entonces ella lo que hace es ir en la inflamación articular, es la que produce esa inflamación casi siempre. Siguiente. Y por último, lo del dolor crónico, que está relacionado con la sustancia P, pues tiene como un mecanismo igual al anterior, ya que aquí la sustancia P, como dijimos, se encuentra en el haz espinotalámico y transmite la información a través de las fibras C amielínicas o las lentas, que son el 80%. Y este se divide en dos, en el neoespinotalámico y el paleoespinotalámico. El neoespinotalámico es donde se da el dolor rápido, que más con picadura, que es como un dolor de supervivencia. Pero el de la sustancia P, que es el paleoespinotalámico, es el que transmite el dolor lento, prolongado, crónico. También es una percepción emocional no placentera. Esto quiere decir que las emociones negativas pueden generar o dar una retroalimentación que da un dolor, que es como una interpretación de dolor crónico. Y ahí es donde también actúa la sustancia P. Y ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Entonces, también estuvo muy buena. Se aprenden cositas nuevas en estas exposiciones. Muchas gracias por su tiempo. ¿Sigue alguien en particular? Sí, doctora, seguimos nosotros. Bueno, entonces, adelante. ¿Quiénes somos nosotros? David Vargas, Valentina Castro, Carol y Gloria Isabela. Sea dopamina, serotonina, histamina. Sí, doctora. Ok. Y están todos, ¿verdad? Sí, doctora. Arranquen pues, chicos. Ahí se ve, apenas que está, Sí, me se está confundí y viendo. cerré todo. ¿Ya? Ah, bueno. Listo. Entonces ahora sí ya podemos empezar. Entonces, bueno, nuestra presentación, ahí esta cosa, notificaciones. Bueno, nosotros vamos a presentarles pues lo que son la dopamina, la serotonina y la histamina. Sí, pues nuestro grupo está conformado por mis compañeras Gloria Isabel Aranda, Valentina Castro, Carol Joana Izaza y pues mi persona, David Vargas Franco. Así que bueno, vamos a empezar por ahora con lo que es la dopamina, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en la dopamina? Bueno, pues encontramos que la dopamina es un neurotransmisor que es catecolaminérgico y que es el de mayor importancia en el sistema nervioso central, ¿sí? Más bien, el neurotransmisor catecolaminérgico de mayor importancia en el sistema nervioso central, ¿sí? Este participa en regulación de funciones como pues, la conducta motora, la emotividad, afectividad y comunicación,
la comunicación neuroendocrina, y en el sistema nervioso periférico, pues regula la función cardíaca, renal y el tono vascular y la motilidad gastrointestinal. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos pues, con su estructura química. Entonces, como sabemos, es una catecolamina, ¿sí? Entonces, ¿cómo están conformadas las catecolaminas? Pues están formadas por un grupo que es un grupo catecol, que es un anillo benceno, como pues podemos aquí observar, un anillo de benceno que pues posee 2 hidroxilos y que pues tiene una cadena que es una cadena de etilamina o alguno de sus derivados, ¿sí? Estos son carbonitos, los carbonos, aquí carbono, carbono, y ya pues termina nitrógeno. Bueno, vamos ahora entonces para su metabolismo. ¿Cómo metabolizamos la dopamina entonces? Bueno, pues empezamos con la L-tirosina, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos encontramos con la L-tirosina? Para poder metabolizarla necesitamos lo que es la tirosina hidroxilasa, ¿sí? Y esta tirosina hidroxilasa tiene pues unos cofactores, ¿sí? Estos cofactores que son, bueno, necesitamos primero presencia de oxígeno, ¿sí? Tenemos también este BH4, ¿sí? Este BH4 se llama... un momento, por favor, que se me fue el nombre. Ahí. Ya, tetrahidrobiopterina, sí, eso, tetrahidrobiopterina. Y bueno, también necesitamos como coadyuvante lo que es pues el hierro, ¿sí? Entonces ya después de que la tirosina hidroxilasa pues hace su acción, entonces lo que nos encontramos es que ya esta molécula se convierte en lo que es la L-dopa, ¿sí? Y esta L-dopa lo que necesitamos es que actúe sobre ella para poder formar la dopamina, la L-dopa descarboxilasa, que pues como su nombre lo indica, lo que hace es quitar uno de estos carbonos, sí, ella queda casi completamente como es, pero de uno de los carbonos últimos sale pues otro carbono, sí. Y entonces necesitamos quitar este carbono. Así que entonces la L-dopa descarboxilasa o descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, que también pues, es otro de sus nombres, forma finalmente la dopamina, ¿sí? Como se las mostré en la diapositiva anterior. Ahora vamos a hablar sobre pues, su degradación. ¿Sí? La dopamina recapturada se convierte por la enzima monoaminooxidasa o MAO, ¿sí? Que es esta que vemos aquí, la MAO, es convertida por ella, en particular por la forma A de la MAO, ¿sí? O sea, la MAO A, que está presente en el interior de las terminales nerviosas, la convierte en ácido dihidroxifenilacético. Los nombres son muy raros, qué pena. O DOPAC, ¿sí? Se llama pues DOPAC. El cual pues ya se libera al exterior de la terminal para ser convertido en ácido homovanílico, que es este que vemos aquí, el ácido homovanílico, que pues puede, lo esquematizan o lo escriben muchas veces como para cortarlo como HBA, y esto lo hace la enzima catecol o metiltransferasa, o la COMT, que es esta que vemos aquí, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, en cuanto a su mecanismo de acción, ¿qué nos encontramos en su mecanismo de acción? Bueno, pues tenemos unos receptores de dopamina, ¿sí? Estos receptores de dopamina pueden ser similares a AD1 o AD2, ¿sí? Encontramos, pues, varios receptores que son 6 receptores, y entonces hay unos que se parecen más a los de 1 y hay otros que se parecen más a los de 2, ¿sí? Es como la forma de agruparlos como en subfamilias, ¿sí? Entonces, bueno, estos receptores de dopamina pertenecen a la superfamilia de receptores asociados a proteína G. Poseen 7 dominios transmembranales, de los cuales el tercero exhibe diferencias. Esto es lo que los diferencia en estas dos subfamilias, ¿sí? Su tercer dominio. Que es lo que parece ser la base de interacción selectiva
con un tipo de proteína G, ¿sí? Lo cual se traduce como diferentes señales intracelulares. O sea, esto es lo que hace que que manden una señal o manden otra, ¿sí? Que haga que tengan acciones diferentes. Estos receptores pueden dividirse, como pues ya les dije, en estos dos grupos, que son los que son parecidos a D1 y los que son parecidos a D2. Entonces, pues los que tenemos en el D1 están el D1 y el D5, sí, únicamente. ¿Cuál es? Entonces aquí es donde vamos a ver la diferencia, ¿sí? La diferencia es que, en este caso, los que son como D1-like, que son D1 y D5, pues tienen una asa I3 corta. En cambio, una región carboxilo terminal que es grande, ¿sí? Que, pues en la que se acoplan las proteínas, a proteínas GS, ¿sí? En cambio, en los que son D2-like, que incluyen el D2, D3 y D4, pues por el contrario, o sea, es como al revés, básicamente. Entonces lo que poseen es una asa I3 que es larga, no corta como en las D1, y tiene una región carboxilo terminal que pues se acopla a la... sí, es corta, sí, una región carboxilo terminal que es corta, no grande como en los D1, y esta, al contrario que los D1 que se acoplan a proteínas GS, se acopla a proteínas GI. Bueno, vamos para... no, todavía no. Entonces vamos para las vías de señalización. Entonces, típicamente la acción de los receptores D1 conduce a la activación de proteínas GS, como les había dicho, pero con la consecuencia de que la producción de un segundo mensajero es AMP cíclico, ¿sí? Por la estimulación de una o varias isoformas de la enzima adenilciclasa, que está localizada en la membrana celular. También se ha reportado que en la corteza cerebral frontal la activación del receptor D1 induce a la producción de otros segundos mensajeros como el 1,4,5 trifosfato de inositol o IP3 y el diacilglicerol por estimulación de la fosfatasa C, que cataliza la hidrólisis de 4,5 difosfato de fosfatidil inositol. Que pues es un fosfolípido presente en la membrana celular. En cambio, pues típicamente la acción de los receptores conduce a la inhibición de adenilciclasa, por lo tanto, la formación de AMP cíclico, ¿sí? O sea, pues disminuye la formación de AMP cíclico. Entonces, los receptores D2 pueden también modular corrientes iónicas, en particular las activadas por voltaje, inhibiendo canales de calcio, que pues este efecto se presume que es mediado por las proteínas GAO, o también puede facilitar la apertura de canales de potasio mediante las proteínas GI3. Se ha reportado también pues, que en las líneas celulares transafectadas con los receptores D2, la estimulación del mismo provoca la formación de IP3, ¿sí? Y movilización de calcio a partir de depósitos intracelulares. Eso pues se traduce en que unos son activadores y los otros son inhibidores. Bueno, estos son algunos agonistas y antagonistas, como verán, pues los nombres no es que sean los más fáciles de pronunciar, la mayoría son un poco de números, parecen códigos. Y entonces podemos pasar a algunas patologías asociadas a este neurotransmisor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos primero con el Parkinson, pues en cuyo los efectos de transmisión de dopaminérgica sobre los comandos motores puede reflejar acciones combinadas de la dopamina en el neoestriado, que pues es uno de los núcleos de la base, en la sustancia negra reticulada, que ya sabemos que se encuentra pues en el mesencéfalo, y en el núcleo subtalámico, ¿sí? Entonces esto nos causa, como sabemos, hipoquinesia y esto. También se ha visto que tiene algo de asociación con la esquizofrenia. Entonces los neurolépticos como el haloperidol, que son antagonistas de los receptores dopaminérgicos de la familia D2, mostraron
que pues son útiles en el manejo farmacológico de la esquizofrenia. Entonces, pues este es el sustento de que la dopamina pues tiene injerencia en la esquizofrenia. Básicamente es el uso de estos medicamentos neurolépticos para el tratamiento y su efectividad. Y bueno, otra de las más importantes es pues la adicción, que bueno, además, o sea, además de la función motora que tiene la dopamina, se vincula entonces con procesos motivacionales, ¿sí? Como el del reforzamiento y el de la recompensa. Entonces, ¿esto qué hace? Pues hace que las vías dopaminérgicas, en particular las proyecciones ascendentes del área ventrotrigeminal hacia el núcleo accumbens, sean importantes en el mecanismo cerebral de autoestimulación. Entonces se ha demostrado que, por ejemplo, con sustancias como la cocaína, la anfetamina, la morfina y la nicotina, se incrementa la transmisión dopaminérgica en áreas cerebrales límbicas involucradas con la emotividad. Entonces, en el caso de la morfina, se ha sugerido que activa el sistema opioide endógeno localizado en el área ventrotrigeminal y estimula así la transmisión dopaminérgica. Esto pues se traduce en las adicciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la serotonina. Yo no la estoy oyendo. ¿Sí? Carol. De la Carol. No sé si soy yo ustedes, pero no la estoy oyendo. Está entrecortado. ¿Me escuchan? Doctora. Doctora. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ya. Doctora, estoy hablando. Bueno, entonces iban que el 90% del total de la serotonina en el cuerpo humano está en el tracto gastrointestinal, en las plaquetas en la sangre y el resto en las neuronas del sistema nervioso. Es un neuromodulador fundamental en la regulación de los estados de ánimo y funciones fisiológicas, más que todo lo que tiene que ver con la conducta de animales y el ser humano. En los mamíferos participa en la regulación de las conductas animales, el ritmo circadiano, la tensión, la ansiedad, la sexual y la generación de patrones motores rítmicos como respiración. Siguiente, porfa. Bueno, entonces tenemos acá la estructura química. Entonces es una hidroxitriptamina, ¿sí? Entonces una monoamina derivada del triptófano, como ya les había dicho, y su fórmula es N20. Y pues acá pueden ver, ¿no? Al final. Por favor. Ahí se escucha, qué pena
pena, lo que pasa es que pues donde yo vivo la red es demasiado inestable. ¿Ahí se escucha? Sí, ella se Ahora Sí, sí, se porque escucha prácticamente no. Correcto. Bueno, dale, Mm, sigue a ver. ¿Puedes colocar la diapositiva anterior, por favor? Ah, ok, listo. Entonces vamos a hablar del metabolismo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces las células enterocromafines y las neuronas serotoninérgicas del plejo mientérico sintetizan y almacenan y secretan la serotonina. Entonces aquí pues están como los lugares que yo ya les había mencionado, ¿cierto? Y el 5-hidroxindolacético es cuando ya llega al hígado. Ahí es cuando se hace la transformación como tal de la serotonina y se elimina por los riñones en su fase final. Siguiente, porfa. Entonces, ¿cómo ocurre? Entonces yo tengo el triptófano, ¿cierto? El triptófano es hidroxilado en el carbono 5 del anillo aromático por la enzima de etapa limitante de la síntesis de 5-HT triptófano hidroxilasa, ¿cierto? Este tiene dos formas de decodificación, TPH1 o TPH2, ¿cierto? Entonces, los que tienen pues TPH1 o TPH2, pues indiferentemente van a realizar este mismo proceso. Esta reacción requiere también, como en el neurotransmisor que vimos ahorita, tetrahidrobiopterina como cofactor. El producto de esta reacción va a ser 5-hidroxitriptófano, que es posteriormente descarboxilado por la enzima dopa descarboxilasa, que también cataliza la reacción que transforma la L-dopa en dopamina. Dada su capacidad de transformar diferentes aminoácidos pues en las aminas correspondientes, esta enzima también es llamada descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, requiriendo piridoxalfosfato como cofactor. El proceso final de la reacción de la enzima permite que se produzca la 5-hidroxitriptamina o conocida como serotonina. Siguiente, porfa. Bueno, entonces, ¿cómo se va a hacer el transporte? El transporte se hace por medio de unas proteínas que se llaman SERT, que son las responsables de la captación de la serotonina mediante la unión secuencial y el cotransporte de iones sodio y cloro. Entonces, como hay un gradiente de concentración de iones generados por la membrana plasmática gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, se va a proporcionar la fuerza impulsora para la captación de la monoamina mediada por transportadores. Entonces, en este caso, que tenemos el NET y el CERT, hay un ion de sodio y uno de cloro que son transportados haciendo su importe con otras sustancias. Cuando estos gradientes iónicos son alterados, que el potasio extracelular aumenta o el sodio y el cloro disminuye, los transportadores pueden funcionar en reversa, resultando en un flujo de salida neto de sustratos e iones de la neurona. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un medicamento que se llama escitalopram, ¿cierto? El escitalopram es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces, estamos viendo que esto lo que va a hacer este medicamento es que va a ocupar el sitio activo del receptor y entonces no va a dejar que la serotonina se pegue. Por eso la serotonina puede quedarse más tiempo en el espacio sináptico. Siguiente, por favor. Bueno, liberación y degradación. Las neuronas son capaces de ejercer diferentes efectos dependiendo si liberan serotonina de partes sinápticas que ejercen efectos rápidos y locales o de partes extrasinápticas que serían la periferia, el axón, el cuerpo celular en las dendritas que hacen efectos lentos y difusos. Y esto pues, le da la característica a los estados de ánimo. La liberación de la serotonina en las terminales sinápticas es producida por la exocitosis de vesículas claras pequeñas y se activa con impulsos sencillos o a baja frecuencia. Entonces, cuando yo estimulo, muchas veces con frecuencias crecientes, produce la facilitación y la depresión sináptica. En contraste, la liberación a partir del soma es producida por la exocitosis de vesículas de núcleo denso y requiere la estimulación a frecuencias altas. Entonces hay activación de los canales de calcio tipo L y de la liberación de calcio de los depósitos intracelulares. Entonces esta es degradada a partir de la MAO, de la monoaminooxidasa, que la transforma en, como ya les había comentado, en 5-hidroxindolacético y
la degradación se produce en el espacio intersináptico. Siguiente, por favor. Entonces tenemos los mecanismos de acción. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, acá están los receptores y las vías de señalización, ¿cierto? Entonces, los receptores van desde el 1 hasta el 7, en donde vamos a tener 2 solamente que son inhibitorios y el resto son excitatorios, ¿sí? Y también ahí podemos observar cuáles son metabotrópicos y cuáles son ionotrópicos. Entonces, recordando que los metabotrópicos son todos aquellos que están acoplados a proteínas G. Entonces, pues yo coloqué la tabla como para que no se nos hiciera tan largo explicar uno por uno, ¿cierto? Entonces, generalmente, estos receptores son conocidos como receptores de 5-hidroxitriptamina, ¿sí? Son un tipo de receptores, como ya había dicho, acoplados a proteínas G y ionotrópicos ubicados en el sistema nervioso central y periférico. Y estos median la neurotransmisión tanto excitatoria como inhibitoria. Estos receptores pues, son activados con la serotonina, con la excepción del H3, que tiene un canal iónico regulado por ligandos de la familia de receptores cis-loop. Los demás receptores de serotonina son GPCRS, que activan un segundo mensajero intracelular y se produce una respuesta inhibitoria o excitatoria según la necesidad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos agonistas y los antagonistas. Entonces, en los agonistas tenemos los triptanes, el neurotriptán, el somatriptán, que son antimigrañosos, las benzodiazepinas como la buspirona y los procinéticos como la cisaprida. Y en los inhibidores, digamos que en este caso los antagonistas, muchas veces los inhibidores en el tracto gastrointestinal, pues porque no puede entrar, ¿cierto? Entonces, el ondansetrón, y también los inhibidores de la recaptación de serotonina selectiva, entonces la mitriptilina, la sertralina y el escitalopram. Y la gran mayoría de estos medicamentos de agonistas o antagonistas están hechos para receptores H1 y H2. Siguiente, por favor. Bueno, y acá como podemos ver tenemos las patologías asociadas. Entonces, como les había dicho al principio, que está asociada a la conducta, tanto la conducta alimentaria, sueño, sexual, el comportamiento con las otras personas. Entonces podemos tener trastornos conductuales y neurológicos, trastornos gastrointestinales, por lo que les comentaba que muchas veces se guarda, o el 90% está en el plexo mientérico, trastornos motores y trastornos de la respiración y la termorregulación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la histamina. Siguiente, por favor. Entonces, la histamina pertenece a la familia de las aminas biógenas, que pues esta familia incluye la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. También pues tenemos que tener en cuenta que la serotonina tiene una función esencial como modulador de la inflamación y de la respuesta inmune, pues tanto en condiciones normales como patológicas. Y también pues como neuromodulador participa en la regulación del ciclo del sueño, la vigilia, la ingestión de agua y alimento, las conductas motora y sexual y el aprendizaje y pues la memoria entre pues otras funciones. Siguiente. Hablando ya de la estructura química, tenemos que tener en cuenta que está conformada por un anillo imidazol y un grupo etilamino como cadena lateral y su fórmula es de C5H9N3. Siguiente. Bueno, ya hablando del metabolismo, siguiente, por favor. Pues a nivel periférico, en cuanto a la síntesis, la histamina se sintetiza por los mastocitos, linfocitos, basófilos, plaquetas y pues células enterocromafines de la mucosa gástrica. Pero tenemos que tener en cuenta que pues esta histamina que es fabricada en estos sitios atraviesa de manera poco eficaz la barrera hematoencefálica, por lo que la histamina presente en el sistema nervioso central proviene de las neuronas histaminérgicas. Entonces, estas neuronas, pues sus cuerpos celulares están exclusivamente en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo posterior. La síntesis pues, de la histamina, pues la histamina es el producto de la descarboxilación de la L-histidina, que pues es una reacción catalizada por la HDC, que es la enzima descarboxilasa de L-histidina, que pues requiere el fosfato de piridoxal como cofactor. Entonces, pues ahí pueden ver toda la reacción. Siguiente.
En cuanto al almacenamiento, pues los mastocitos y los basófilos son por excelencia las células periféricas en las que se almacena y se libera la histamina. Pero ya propiamente en el sistema nervioso central, la histamina, después de ser sintetizada, es almacenada en las vesículas sinápticas mediante el transportador vesicular de monoaminas o pues BMAT2. En cuanto al transporte, pues en las neuronas histaminérgicas, pues no se ha como detectado un transporte específico. Siguiente. En cuanto a la liberación pues de la histamina es inducida por la despolarización y pues se inhibe en ausencia de calcio o por concentraciones elevadas de magnesio, lo cual pues no difiere mucho de otros neurotransmisores. Siguiente. En cuanto a la degradación, pues a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los transmisores químicos, en el sistema nervioso central, pues no se ha demostrado la existencia de un sistema de recaptura de alta afinidad para la histamina en las terminales nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de histamina se elimina en el espacio extracelular mediante una metilación o una oxidación. Entonces, pues la metilación pues es el que tengo ahí, el que tiene ahí la foto, que pues es catalizada por la enzima N-metiltransferasa de histamina, la cual pues utiliza esa adenosilmetionina, que es SAM, como donador del grupo metilo. El producto pues de esta reacción, como ven, es la 3-telemetilhistamina, que es inactiva. Y en cambio, pues ya el proceso de la oxidación o bueno, carboxilación se realiza mediante la diaminooxidasa. En el sistema nervioso central, pues no se ha detectado la presencia de esta diaminooxidasa, lo cual pues indica que el catabolismo se debe principalmente a la vía de la metilación. Siguiente. Entonces, pues esto es como una síntesis de todo lo que les acabé de decir, que es que la histidina, mediante la descarboxilasa de histidina, pues se convierte en histamina, que luego pues va a ser empaquetada en las vesículas mediante el transportador vesicular de monoaminas, ¿cierto? Y que luego va a ser liberada y que en el momento en el que se va a tener que inactivar, va a entrar la enzima N-metiltransferasa de histamina que lo va a convertir en telemetilhistamina. Y pues cuando ya está ahí en todo el espacio, pues va a interactuar con los receptores de los que ya se les va a hablar. Siguiente. Bueno, entonces ahorita les vamos a hablar del mecanismo de acción, de los receptores, de las vías de señalización y de los agonistas y de los antagonistas. Siguiente, por favor. Entonces, pues empezando con los receptores, nosotros encontramos 4 receptores, ¿cierto? Entonces el H1, el H2, el H3 y el H4, de los cuales vamos a tener algo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque pues de estos 4, entonces vamos a tener como nos vamos a enfocar en los primeros 3, que es el H1, el H2 y el H3. Entonces, empezamos que el H1 y el H2 son excitadores, pues que me producen despolarización y aumento de la frecuencia de disparo de algunas poblaciones neuronales. El H3 sí es inhibitorio, ¿cierto? O sea, cuando esto se activa me inhiben de la liberación de glutamato, GABA, noradrenalina, dopamina, acetilcolina y serotonina. Y me inhibe la síntesis de dopamina. Pero pues también, o sea, en el H4 sí se encuentra en el cerebelo, pero la verdad se desconoce la función, entonces por eso como que no nos vamos a enfocar en él. Siguiente, por favor. Entonces, para entender más o menos las vías de señalización de cada uno de los receptores, entonces empecemos por los receptores H1, que se acoplan a proteínas G, ¿sí? Que al ser activadas, entonces ahí como pueden ver en la imagencita, entonces estimulan la activación de la fosfolipasa C. ¿Por qué? Porque sobre como el 4,5 bifosfonato de fosfatidilinositol, ¿cierto? Que es ahí el que ven como es el PIP2, y entonces esto me va a generar 1,45 trifosfonato de inositol, el IP3 que yo creo que todos lo conocemos, y diacilglicerol. El IP3, entonces acá como pueden ver como en el cuadrito, me va a aumentar la liberación de calcio en los depósitos intracelulares, y el diacilglicerol activa la PKC, que es la sinasa C de proteínas, dependiente de calcio y de fosfolípidos. Siguiente, por favor.
Ya entonces con el receptor H2, entonces este también actúa por medio de proteínas G, pero entonces ya va como que o sea, me actúa como la denilciclasa, ¿sí? Entonces me va a convertir la ATP a AMP cíclico. Y el AMP cíclico, aquí como lo pueden ver también en la imagencita, entonces activa la sinasa A de la proteína, que es la pKa, ¿sí? Entonces, ¿esta qué va a hacer? Esta me va a fosforilar, ahí sí ven como una que dice CREB, entonces esa me la activan para pues como respuesta. Siguiente, por favor. Y ya por último tenemos los receptores H3, sí, que como les dije, estos son inhibidores, entonces también proteínas G, pero inhibidoras. Entonces tienen unas subunidades que me van a inhibir la denilciclasa, entonces es que me disminuyen la concentración intracelular de AMP cíclico y entonces también inducen la formación de ácido araquidónico por la activación de la fosfolipasa 2. Entonces me va a inhibir la apertura de los canales de calcio activados por voltaje de alto umbral y la activación de sinasas de proteínas activadas por mitógenos, que es la MAPK, que también se ve ahí. Siguiente, por favor. Entonces, entre los antagonistas y los agonistas, tenemos primero los agonistas pues, de cada receptor, entonces de los H1, las 2-piridilmetalamina, la metilistatprodifen, el 2-fenilistamina, entre los H2 está la dimapritamtamina, la impromidina, el H3 el imepip, el imetit y el VUF8430. Siguiente, por favor. Y ya entre los antagonistas, también entre los tres, que está el H1, la tripulolidina, la mepiramina, la clorfeniramina, los H2 está la tiotidina, la ranitidina, la cimetidina, y los H3 el clobenpropid, la tioperamina y el ioprofsifan. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las patologías, pues, o sea, ninguna está específicamente como, pues, relacionada con esto, sino que, o sea, son como varios procesos patológicos que me incluyen varios neurotransmisores. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos la epilepsia, las alteraciones del ciclo vigilio-sueño, la obesidad, la enfermedad de Parkinson. Siguiente. La esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer y la migraña. Siguiente. Estas son las referencias tomadas. Siguiente, por favor. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Y vamos a ir un poquito más rápido a ver si terminamos hoy con los dos grupitos que nos faltan. Listo, doctora. Entonces ya empezamos. Seguimos nosotros, ¿cierto? Somos Alzheimer. Alzheimer, listo. Entonces, Alzheimer va Sebastián. Sí, doctora, Sebastián García. Estefanía. Buenos días, doctora Cartón. Juan Esteban y Mariana. Juan Esteban. Hola, doctora. Mariana. Hola, doctora. Listo, arranquemos. Mientras los chicos van presentando, no se olviden, me pueden enviar los que hicieron los Kahoot de la semana pasada, me los pueden enviar. Las preguntas para el Kahoot. Yo las retomo. Ya podemos iniciar, doctora. Listo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián García Fuquen y el día de hoy con mis compañeros Estefanía Ruiz Rosso, Mariana Duque Gallego y Juan Esteban Velázquez Ríos hablaremos acerca de la enfermedad del Alzheimer y sus componentes. Como tabla de contenidos, de primero hablaremos de la introducción, segundo de los neurotransmisores implicados, en la tercera parte de la genética y en la cuarta de los medicamentos y la farmacodinámica. Como introducción a la enfermedad del Alzheimer, tenemos la definición que el Alzheimer es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degradación de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Esta es la forma más común de demencia, siendo responsable de entre un 60 y un 80% de los casos de esta misma.
continuando con las manifestaciones clínicas que nos pueden presentar los pacientes, podemos ver en ellos pérdida de memoria, desorientación en tiempo y espacio, disminución del juicio, problemas con el lenguaje, dificultad para realizar tareas habituales, problemas con el pensamiento abstracto, cambios de humor y comportamiento, pérdida de la iniciativa y cambios de personalidad, entre otros. Ya haciendo como una introducción que mis compañeras expondrán más adelante a los factores involucrados en la fisiopatogenia, los factores genéticos tenemos las mutaciones en el APP1 y 2, proteínas Tau, ApoE1, E4. Los factores bioquímicos, inflamación, radicales libres, calcio, sodio, deficiencia de factores de crecimiento neural, deficiencia estrogénica. Y por último, la alteración de neurotransmisores, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina, GABA y glutamato. Súper bien, Lice. Listo, entonces de los neurotransmisores que están implicados en la enfermedad, debemos de tener en cuenta que en la enfermedad del Alzheimer van a haber fallas tanto en la producción, en el metabolismo, en el recambio de los receptores, en la recaptura y en la renovación de estos neurotransmisores y de otras sustancias neuromoduladoras que se va a presentar en diferentes áreas del encéfalo. La disminución de acetilcolina fue como la primera falla bioquímica y estructural que se detectó en la enfermedad del Alzheimer. Sin embargo, vamos a ver que van a haber muchos otros neurotransmisores implicados en esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones sobre la disminución de acetilcolina en la enfermedad del Alzheimer. Tenemos que el núcleo basal de Maynard es donde se sintetiza la mayor parte de acetilcolina en el sistema nervioso central. Y esta síntesis ocurre por la acción de la colina acetiltransferasa. Este núcleo se afecta de manera importante y además precozmente en la enfermedad del Alzheimer. La producción de acetilcolina en la enfermedad de Alzheimer se disminuye de 58 a 90% y esta disminución es la que se va a correlacionar con el deterioro cognitivo que encontramos en estos pacientes. Siguiente, por favor. Los receptores para acetilcolina muscarínicos y nicotínicos son los responsables de las acciones postsinápticas que encontramos de este neurotransmisor. Y de los 5 receptores muscarínicos que se han identificado, son los M1 y los M2 los que tendrán mayor participación en la fisiopatología de la enfermedad. Los M1, que los vamos a encontrar principalmente localizados en el hipocampo y la corteza cerebral, pues digamos que se conservará el número o la cantidad de receptores que encontramos de estos, pero van a presentar una deficiencia funcional. Mientras que los M2, que están localizados en el tallo cerebral y en los núcleos basales, se van a reducir de manera importante durante el curso de la enfermedad. Y también lo que son los receptores nicotínicos se verán sumamente disminuidos. Siguiente. Bueno, entonces, en cuanto al glutamato, como sabemos, es el neurotransmisor excitatorio por excelencia y en el cerebro se sintetiza en las terminales nerviosas a partir de la glucosa en el ciclo de Krebs o por la transaminación de alfa-cetoglutarato y de la glutamina que es sintetizada en las células gliales, donde será transportada a las terminaciones nerviosas para convertirse allí en glutamato por acción de la enzima glutaminasa. Bueno, entonces se conocen 4 receptores para este neurotransmisor. Siguiente, por favor. Tenemos el N-metildiaspartato, que es el NMDA, el AMPA, el kainato y otro número de receptores metabotrópicos. Los receptores NMDA, AMPA y kainato van a estar distribuidos a lo largo de todo el encéfalo. Y una distribución similar se va a encontrar con los receptores AMPA. En condiciones normales, el glutamato se va a almacenar dentro de las terminales sinápticas y se libera pues a consecuencia de un potencial de acción excitatorio pues hacia la hendidura sináptica. En la enfermedad del Alzheimer lo que vamos a encontrar es que hay una liberación exagerada de glutamato, esto asociado a que hay una labilidad neuronal que se genera por cualquier evento. Cualquier evento va a generar esta liberación de glutamato, habitualmente por la isquemia. Y pues eso va a llevar a que se dé una acumulación progresiva que va a mantener la neurona postsináptica despolarizada. Esta condición lo que va a hacer es impedir que otras señales como que actúen
y pues va a llevar a que se dé una alta actividad metabólica. Este fenómeno, que permite la entrada masiva y constante de calcio a la neurona posináptica, interrumpiendo la función oxidativa mitocondrial, que es seguida de una cascada metabólica que va a llevar a la muerte neuronal. Entonces, toda esa sucesión de eventos se le conoce como neurotoxicidad. Siguiente. Entonces, la neurotoxicidad es un suceso común en muchos procesos degenerativos que suelen estar mediados por glutamato y por sus dos receptores principales, que son AMPA y NMDA. En esta van a participar muchos factores, como el exceso de radicales libres de oxígeno, alteración en el paso de los iones a través de la membrana, acumulación intraneuronal de calcio y sodio, y va a llevar a que la neurona se encuentre continuamente despolarizada e incapaz de codificar un nuevo estímulo. Todo esto va a llevar a una muerte neuronal y que la traducción clínica es la falla en las funciones mediadas por estos receptores, como la memoria y el aprendizaje. Siguiente. Otras sustancias que van a estar implicadas en la patogenia de la enfermedad son el GABA, que se encuentra reducido, los receptores del GABA se encuentran reducidos alrededor del 50%, dos de somatostatina entre 40 y 60% y de norepinefrina de 30 y 70%. Bueno, entonces ahora pasando a la genética de esta enfermedad, siguiente, por favor. Entonces, se transmite esta enfermedad genéticamente. Entonces, con frecuencia los familiares de los pacientes nos van a preguntar si esta enfermedad es hereditaria, es decir, que se transmite de padres a hijos. Y esa respuesta no es fácil porque la enfermedad se presenta en edades avanzadas, entonces podría darse un caso en que no se presentarán algunos casos familiares debido a la muerte de algún familiar, pero pues tempranamente. Y debemos tener en cuenta que la existencia de la enfermedad en varios miembros de la familia no es necesariamente pues que sea hereditaria, y algunos estudios han demostrado que entre el 20 y el 40% de los pacientes han tenido otros familiares que también han padecido la enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, acá pues debemos tener en cuenta que los genes se transmiten de una forma autosómica dominante, es decir, que el gen en cuestión está localizado en uno de los cromosomas no sexuales, y dominante quiere decir que la presencia de un solo gen es suficiente para generar la enfermedad. Siguiente. Entonces hay 4 genes principales implicados. Está el gen de la proteína precursora de amiloide o PPA, que está en el cromosoma 21. Están las presenilinas, la 1 y la 2, la 1 en el cromosoma 14 y la 2 en el cromosoma 1. Y hay otro factor de susceptibilidad reconocido hasta ahora, que es la presencia de al menos una copia del alelo del gen ApoE en el cromosoma 19. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar un poquito como de estos genes, primero vamos a empezar con la proteína precursora de amiloide. Este fue el primer gen que se descubrió que se relacionaba con la enfermedad de Alzheimer, y se hizo un estudio en un sistema, se hizo un estudio sistemático de familias y pacientes cuya enfermedad iniciaba tempranamente. Y esta proteína, por degradación, da lugar al péptido beta-amiloide, y la sobreproducción de este péptido o la producción de sus derivados es suficiente para provocar la enfermedad del Alzheimer antes de los 60 años. Es decir, que este gen es el causante de una forma familiar precoz. Siguiente, por favor. Ahora hablando de las presenilinas 1 y 2, estas se descubrieron más adelante en 1995 y también es en los casos precoces de la enfermedad. Y la presenilina 1 está implicada en el 70% de los casos de transmisión dominante y del desarrollo precoz de la enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son las presenilinas? Estas son proteínas transmembranas y su papel normal no se conoce todavía, pero se sabe que se encuentran en las neuronas, específicamente en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático. Entonces, dado que la PPA tiene lugar en estos espacios de acción, estas presenilinas actuarían como una interferencia en este proceso, y entonces por eso se empezaría a producir más beta-amiloide anómalo. Y el descubrimiento de estas mutaciones planteó la cuestión de su relación con la producción del péptido beta-amiloide,
y una serie de estudios han puesto de manifiesto que las presenilinas aumentan la secreción de este péptido, que es como lo que ocasiona en sí la enfermedad. Siguiente, por favor. Ya pasando a la apolipoproteína E, a diferencia de todos los genes de los que he hablado, este desempeña un papel notable en la predisposición a padecer esta enfermedad, pero esta no tiene una transmisión dominante y está presente tanto en las formas familiares como en las esporádicas. Y muchos pacientes presentan este gen dado que el alelo responsable es el E4, pero está presente en alrededor de un cuarto de la población. Perdón. Siguiente, por favor. La puedo volver un momento. Entonces, esta es una lipoproteína que se halla tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo y es una sustancia que transporta colesterol y triglicéridos y también interviene en el mantenimiento y en la reparación de las membranas. Y una gran proporción de esta es producida en el hígado, más o menos el 90%, pero también se produce en las células gliales del cerebro. Entonces existen tres formas de este gen, el L2, L3 y L4. Y el alelo E3 es el responsable como factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Las personas portadoras de este alelo repararían peor sus membranas neuronales y este hecho tendría, por ejemplo, importancia en las secuelas de los traumatismos craneoencefálicos porque no podrían reparar las membranas. Entonces se ha demostrado que el riesgo de desarrollar la enfermedad se incrementa entre 3 y 6 veces más en los portadores de un solo alelo y 6 a 12 veces más en las personas portadoras de 2 copias del alelo. Bien, por favor. Y ya acá, como para agregar, se ha demostrado pues que los niños con síndrome de Down o los adultos con este síndrome presentan lesiones cerebrales propias de la enfermedad de Alzheimer unos 30 años antes que normalmente sucede en un proceso de envejecimiento normal. Y estos pacientes tienen 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2. Y se cree que este cromosoma extra hace que se produzca un exceso de la proteína beta amiloide, cuya acumulación da lugar a la pérdida de neuronas. Siguiente. Bueno, ya pasando a hablar sobre los medicamentos que se utilizan para tratar la sintomatología y su farmacodinámica, tenemos que tener en cuenta que los principales neurotransmisores que se afectan en la enfermedad de Alzheimer son el glutamato y la acetilcolina. El glutamato con un aumento en sus concentraciones y la acetilcolina, por el contrario, con una disminución en sus concentraciones. Ambos neurotransmisores se asocian con la plasticidad neuronal, es decir, con el proceso de aprendizaje y de memoria. Entonces vamos a empezar con la acetilcolina. A lo largo de la historia, los investigadores han encontrado que el tratamiento colinérgico se puede basar en 3 principios. Encontraron que se pueden disponer de precursores de acetilcolina para que las neuronas afectadas produzcan más neurotransmisor, que también se pueden emplear agonistas, tanto pre como postsinápticos, para ayudar a esa deficiencia de acetilcolina, o simplemente se puede inhibir a la enzima que la degrada. Como sabemos, la enzima que degrada la acetilcolina es la colinesterasa. Entonces, si inhibimos la enzima que degrada la acetilcolina va a poder estar más tiempo en la hendidura sináptica. Pero se dieron cuenta que los 2 primeros tratamientos tienen poca tolerancia o son menos eficaces que la inhibición de la enzima que la degrada. Entonces, así es como el tratamiento que hoy en día se sigue utilizando para la enfermedad de Alzheimer son los anticolinesterásicos. Entonces, en este grupo de medicamentos tenemos a la ribastigmina, acá la tenemos en presentación de 4.6 miligramos, y a la galantamina, en presentación de 8 miligramos. Ambos medicamentos comparten el mismo mecanismo de acción. Entonces, acá, como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos a la acetilcolina proveniente del acetil-CoA y la colina, que se empaqueta en vesículas y con la entrada de calcio se fusiona con la membrana celular, se libera el espacio sináptico y se une a receptores muscarínicos postsinápticos, para después ser degradado por la acetilcolinesterasa en acetato y en colina. Lo que hacen estos medicamentos es inhibir a la colinesterasa para que la acetilcolina esté más tiempo en la hendidura sináptica y pueda efectuar su papel durante más tiempo. Adicional, la ribastigmina tiene un efecto en bloquear a la butirilcolinesterasa. La butirilcolinesterasa, también llamada colinesterasa sérica, es otro tipo de enzima
que degrada al succinil-CoA y también tiene efectos sobre la degradación de sustancias psicoactivas como la cocaína. Y la galantamina, además de inhibir a la colinesterasa, tiene un efecto modulador sobre receptores nicotínicos presinápticos. ¿Para qué? Para que la neurona presináptica libere más cantidad de acetilcolina. Entonces eso fue la terapia colinérgica. Ahora pasando a hablar sobre la terapia glutamatérgica, tenemos que se basa en dos principios. La de inhibir la excitotoxicidad generada por el exceso de glutamato y la de modular la unión del glutamato con su receptor N-metildiaspartato para promover el proceso de plasticidad neuronal. Entonces, primero tenemos que saber qué es el receptor N-metildiaspartato. Acá lo tenemos en la imagen de la derecha, es un receptor de tipo ionotrópico que permite el paso de iones a través de él, funciona como un canal, tiene un sitio activo para el glutamato, un sitio activo para la glicina, y normalmente se ve inhibido por las concentraciones normales intracelulares de magnesio. Cuando se activa por la llegada del glutamato, permite la entrada de sodio, pero principalmente de calcio, y la salida de potasio. Entonces, dentro de este grupo de medicamentos antagonistas del receptor de N-metildiaspartato tenemos principalmente a la memantina. ¿Cómo es el mecanismo de la memantina? Entonces, primero tenemos que saber cómo es la situación normal de una persona sin la enfermedad. Acá tenemos a la neurona presináptica llevando una señal que se transporta mediante glutamato, llega al receptor de N-metildiaspartato, la señal postsináptica sigue como venía viajando desde la neurona presináptica, y es importante saber que el glutamato es recaptado y degradado por las células de la glía. En la enfermedad de Alzheimer, como mencionó mi compañera, hay un aumento del beta-amiloide que impide que el glutamato sea recaptado. Entonces, el aumento del glutamato en la hendidura sináptica hace que la sobreestimulación y la entrada excesiva de calcio a la neurona postsináptica altere la señal que se estaba enviando y no se puedan generar los procesos de plasticidad neuronal. Es decir, que la persona empieza a tener problemas con su memoria y con el aprendizaje. Lo que hace la memantina es inhibir el receptor de N-metildiaspartato para disminuir los efectos de la neurotoxicidad y que la señal pueda viajar normalmente. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. El último es miastenia gravis. Y arrancamos porque se nos hizo un poquito tarde, muchachos. Miastenia gravis está Johnny Alexander. Buenos días, doctora. Buenos días. Alejandro. Buenos días, doctora. Listo, Alejandro. Juan Felipe. Se me fue Juan Felipe, se quedó dormido. Laura, contesta. Hola, doctora, buenos días. Bueno, no está Juan Felipe, arranque. Sí, doctora, en un momento presentamos. Ahí ya se ve. Ahí ya se ve la pantalla. No. Y ahí de pronto ya se ve. Ahora sí. Bueno, doctora, gracias. Bueno, buenos días para nuestros compañeros, buenos días a la doctora. Nosotros somos el grupo que hoy estará hablando un poco sobre miastenia gravis. Este grupo está conformado por Alejandro Mariles, quien les habla, Juan Felipe Calle, por Laura Daniela Zúñiga y por Johnny Alexander Gualteros. Así que iniciemos entonces con lo que viene siendo la temática, en la cual hablaremos de una, pues como ya lo hicimos la presentación, hablaremos un poco de los aspectos genéticos relacionados con esta enfermedad
de los neurotransmisores implicados en esta patología, del tratamiento y finalizaremos con una actividad, que en este caso será un Kahoot. Entonces, iniciemos con una introducción a la miastenia gravis. Primeramente, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Sí está pasando la diapositiva. Es una enfermedad autoinmune que se produce por el bloqueo postsináptico de la placa mioneural, que es a través de anticuerpos que se unen a los receptores de la acetilcolina o a las moléculas de la membrana postsináptica que están funcionalmente relacionadas con la unión neuromuscular, lo que genera fatiga y debilidad muscular localizada o generalizada. Y esta puede ser de un predominio proximal y de curso fluctuante. Esta debilidad muscular puede llegar a ser muy severa y puede comprometer la musculatura respiratoria, como el diafragma, los músculos intercostales, así como también la musculatura de las vías respiratorias altas, incluso llegando el paciente a necesitar ventilación mecánica e intubación endotraqueal. Bueno, en la epidemiología tenemos que en una revisión sistemática realizada en el año 2010, se encontró una incidencia de 8 a 10 casos por millón de personas y una prevalencia de 150 a 250 casos por 1 millón de personas. Sin embargo, la incidencia y la prevalencia varían en las poblaciones estudiadas, por lo que la tasa no puede extrapolarse a las poblaciones que no están estudiadas. Y es importante resaltar que en las crisis se presenta en un 15 y 30% de pacientes con miastenia gravis, sobre todo en los 2 a 3 primeros años de realizado el diagnóstico. Pero sin embargo se puede presentar en cualquier momento de la enfermedad y puede ser precipitadas por el empleo de fármacos, el embarazo, las cirugías, fiebre o infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, en la patogenia tenemos que se asume que es una falta de la regulación de la respuesta inmunitaria, que esta puede interferir con la tolerancia tanto de las células B como de las células T en el timo, ocasionando una respuesta contra los receptores de la acetilcolina. De los hallazgos más importantes que se pueden resaltar es la presencia de las células mioides en las glándulas tímicas, que se expresan en su superficie de los receptores de la acetilcolina. Pero no sé, el mecanismo por el cual se produce esta disregulación se desconoce, aunque lo más acercado que se tiene es que se podría desencadenar por una infección viral o bacteriana. Siguiente. Bueno, y el cuadro clínico, pues como lo comentaba, es una fluctuación de la debilidad muscular y la fatiga, que son lo característico, aunque no es universal en la enfermedad. Entonces, en la miastenia gravis, como lo comentaba, son anticuerpos antirreceptor de la acetilcolina y la edad de inicio tiene un patrón bimodal. Entonces, se distingue las de inicio temprano en menores de 50 años y las de inicio tardío en mayores de 50 años. Se resalta que la miastenia ocular representa el 15 al 25% y se caracteriza como síntomas confinados a los músculos oculares, como la ptosis palpebral, la diplopía o la combinación de ambos. Y cuando estos síntomas permanecen aislados por aproximadamente 2 a 3 años, la probabilidad de que se generalicen es rara. Esta ptosis puede ser unilateral, completa, y cuando es bilateral es asimétrica, que es alternante en la gran mayoría de los casos. También la miastenia afecta a ciertos grupos musculares, como produciendo debilidad de la musculatura facial, lo que lleva a una pérdida de la expresión facial, la disfagia por el compromiso de algunos músculos craniovulvares y faciales estriados, como labios, lengua, los maceteros y los faringeos, y puede también presentar regurgitación nasal, fatiga para masticar, hablar, en algunos casos se da voz nasal y también hipofonía.
Y la debilidad cervical afecta predominantemente a los músculos flexores, lo que puede generar la caída de la cabeza y por lo tanto dolor. Y pues ya lo había comentado, pero pues lo más importante es que la debilidad vulvar puede generar la dificultad respiratoria que se manifiesta como disnea o ortopnea por compromiso de los músculos del diafragma, y esta es más frecuente en adultos mayores. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora yo les voy a hablar un poco sobre la genética. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la genética, encontramos un artículo de la Universidad Autónoma de Barcelona que nos habla de los factores genéticos que influyen en las formas familiares y esporádicas de miastenia gravis autoinmune. Entonces, con respecto a la etiopatogenia, decimos que por definición es una enfermedad esporádica con una base etiopatogénica compleja y multifactorial que combina la influencia de, primero, factores ambientales, genéticos, además de factores epigenéticos interrelacionados, que son los responsables, pues, de la pérdida de la tolerancia inmunológica. Entonces, primeramente, los factores ambientales nos incluyen la modulación del propio sistema inmunológico por parte de las hormonas sexuales, en este caso, los estrógenos. También la expresión variable del gen aire en el timo y algunas variantes genéticas concretas con el complejo HLA. Todo esto nos propiciaría una predisposición de las mujeres a desarrollar enfermedades autoinmunes. También se ha propuesto que factores como la exposición a fármacos, contaminación y patógenos nos podrían incrementar el riesgo de enfermedades autoinmunes, donde reportes clínicos demuestran el desarrollo de miastenia gravis luego de la terapia con interferón beta 1A o B y el uso de penicilamina. Con respecto a los factores epigenéticos, pues se han focalizado en el papel de algunos microRNA en la disregulación de la respuesta inmunológica y la aparición de enfermedades autoinmunes. Ahora, hablando de los factores genéticos como tal, se dice que el complejo de histocompatibilidad HLA ha sido reconocido tradicionalmente como el factor principal de predisposición genética. Y pues además de este, también se han reportado varios genes que son factores de riesgo, como el HLA, NOX1, CTL4 y los demás que pueden ver en pantalla. Algo importante a resaltar es que no se debe obviar la existencia de diferencias en la base o background genético condicionadas por la presencia étnico-geográfica de la población estudiada. Pues esta diversidad nos implica que en poblaciones concretas se usan variantes genéticas que se asocian o influyen sobre posibles factores de riesgo genético, también sobre protección y modificantes del genotipo de miastenia gravis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entonces haremos un poco sobre los neurotransmisores implicados, entonces hablaremos de la acetilcolina. Trataremos de pronto pues no redundar mucho, teniendo en cuenta que es un tema que ya se ha pues hablado en varias ocasiones, entonces pues en esta parte trataré de no demorarme demasiado. Como ya lo sabemos, la acetilcolina es un neurotransmisor simple, se llama simple porque pues en su estructura química es básicamente predominante que pertenece al grupo de las aminas. Su función es primordialmente excitatoria, pues de hecho únicamente excitatoria, y se relaciona sobre todo en el caso de esta patología que estamos explicando con la contracción muscular. Ya pues hemos visto un poco de cómo se relaciona el neurotransmisor con la enfermedad y sabemos que en este caso pues es porque el efecto de la acetilcolina es el de producir la contracción. Actúa sobre receptores colinérgicos, esto lo podemos recordar fácilmente puesto que viene colinérgico del mismo nombre colina. Entonces, como lo mencionaba, sus funciones son variadas y esta variación depende del sitio de acción. Pero en este caso, pues como estamos hablando de sitios musculares, está relacionado con generar la acción, la contracción del músculo. Bueno, entonces para que se produzca la acetilcolina necesitamos dos sustratos, o digamos dos partes, que son la acetil y la colina. Acetil viene en acetil-CoA y colina pues en su misma forma de colina, que es ingerida en la alimentación. Esta síntesis es mediada entonces por la colina acetiltransferasa, que permite que se dé la unión del acetil que estaba con el acetil-CoA con la colina y se genere, pues digamos, el neurotransmisor como tal, que es acetilcolina. Esta acetilcolina se encuentra en el axón de la neurona presináptica, ella lo libera al espacio sináptico y es ahí donde ejerce su función
de despolarización de de la neurona posináptica para que se genere la contracción. Bueno, entonces aquí podemos observar un poco sobre la inacción o inactividad de la hormona como tal, del neurotransmisor, perdón, no hormona. Y es que esto es mediado mediante la acetilcolinesterasa, como podemos observar en esta imagen de la derecha, tenemos la acetilcolina y por medio de la acetilcolinesterasa se separa la colina y nos queda el acetato como resultado y la colina, que estos pueden ser reutilizados en este proceso u otros o incluso pues en algún momento desechados. Y al haber visto pues un poco por encima cómo es la vida de este neurotransmisor, tenemos que hay principalmente 4 puntos en los cuales podemos hacer una intervención sobre su vida. Tenemos en cuanto a la fuente de sustratos, que como lo decíamos, los sustratos de estos son la colina que se obtiene de la dieta y el acetil-CoA, pues que se obtiene como resultado de procesos metabólicos variados. Su escasez, por supuesto, puede llevar a que haya una deficiencia de acetilcolina. Si no tenemos los ingredientes, ¿cómo vamos a tener el resultado final? Así que este es uno de los puntos de intervención. En caso, por ejemplo, que nosotros tengamos una deficiencia de acetilcolina, habría que pues, verificar si hay la fuente de sustrato suficiente. El segundo punto es la síntesis. Claramente, aunque tengamos los sustratos, si no tenemos, por ejemplo, en este caso, la colina acetiltransferasa, que como lo mencionábamos anteriormente, digamos que es como lo que produce la unión entre el acetil y la colina para que se genere la acetilcolina. Si no tenemos esta enzima, pues por supuesto no obtendremos el neurotransmisor. Así que este es otro de los puntos en los cuales se puede hacer una intervención. En la síntesis como tal del mismo, si se llega a bloquear la acción de la enzima colina acetiltransferasa, pues también tendremos una deficiencia del neurotransmisor y las funciones, en este caso nosotros que estamos estudiando de tipo contráctil, que media la acetilcolina, pues se verían disminuidas. El tercer punto en el cual se puede hacer una intervención es la acción sináptica. Una vez que la acetilcolina es liberada por la neurona presináptica, pues queda en el espacio sináptico y aquí es donde se puede hacer también una intervención en su función al bloquearse la misma acetilcolina o los receptores colinérgicos y evitar que haga su acción. O mediante sinergia, como se realiza en algunos tratamientos farmacológicos. Entonces, en esos casos sería o bien disminuyendo o eliminando la acción en ese sitio de la acetilcolina, o en el caso de los fármacos sinérgicos a la misma, pues aumentando o potenciando su acción. Y por último, como cuarto punto de intervención, tenemos lisis y recaptación, que es bloquear la acetilcolinesterasa, que como lo veíamos anteriormente, la acetilcolinesterasa es la enzima que nos permite pasar de acetilcolina a acetato y colina para una futura pues, recaptación o reuso, o incluso, como lo decíamos, desechos. Si no tenemos la acción de esta enzima, si se bloquea su acción, pues el tiempo en el cual la acetilcolina estará actuando en el espacio sináptico, por ejemplo, en nuestro caso, en la placa motora, será prolongado y al ser prolongados también se estará prolongando su efecto. Y bueno, por ahora tenemos eso con respecto al neurotransmisor. Pasemos a ver cómo se puede utilizar esto en el tratamiento. Bueno, el manejo de estos pacientes abarca medidas generales y preventivas, tratamiento sintomático, inmunoterapia, recambio plasmático o con inmunoglobulinas o tratamiento quirúrgico. Entonces voy a hablar de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ellos proporcionan el tratamiento sintomático temporal y son la terapia base sintomática más importante de la miastenia gravis. Ellos inhiben la destrucción de la acetilcolina en la unión neuromuscular, aumentando la disponibilidad de esta para estimular al receptor y facilitar la activación y la contracción muscular. Esos medicamentos van a mejorar la fuerza motora, pero no van a alterar la historia natural de la enfermedad, por lo cual toca tratar con otros medicamentos. En este el más usado es el más usado es la piridostigmina
y pues el mecanismo de acción de ella es inhibir la hidrólisis de acetilcolina por unión competitiva a la acetilcolinesterasa. Siguiente. Bueno, en la inmunoterapia pues va a ser como inducir y mantener la remisión de los síntomas y es considerado el tratamiento definitivo. Está dirigido a suprimir la producción de anticuerpos patogénicos y aquí hay dos medicamentos que son los más usados. Uno de ellos es la prednisona y como sabemos pues es un corticoide de síntesis con pequeña actividad mineralocorticoide y tiene una acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Él ejerce su mecanismo de acción a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Y estas pues son sustancias que median en los procesos vasculares y celulares de la inflamación, así como en la respuesta inmunológica. Entonces pues reduce la actividad leucocitaria, la agregación y degranulación de neutrófilos. Y estas acciones corresponden con un mecanismo que consiste en la inhibición de la síntesis de fosfolipasa 2. Esta es la enzima que libera los ácidos grasos poliinsaturados, precursores de las prostaglandinas y leucotrienos. Entonces se ha descrito que lo que hace este fármaco es reducir los niveles de anticuerpo antirreceptores de acetilcolina. El otro más usado es la azatioprina y este pues es el agente inmunosupresor de primera línea. Es un inhibidor de la síntesis de purinas y su acción pasa por su metabolización a 6-mercaptopurina y actúa predominantemente en las células T, en el procesamiento y presentación del antígeno, así como en la proliferación y diferenciación de las células inmunocompetentes. Siguiente. Bueno, aquí ya está el tratamiento por recambio plasmático en inmunoglobulinas. Entonces, las inmunoglobulinas endovenosas. Ellas deben inhibir la cascada del complemento y competir con anticuerpos por los sitios de unión en la membrana postsináptica. Se emplea para estabilizar a los pacientes previo a una cirugía y previo al uso de altas dosis de corticoides y también cuando la enfermedad es rápidamente progresiva. Siguiente. El recambio plasmático terapéutico. Aquí pues se hace una separación del plasma sérico por filtración o centrifugación y por medio de este se van a separar del plasma agentes responsables de la miastenia gravis como los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y otras sustancias implicadas en la historia natural de la enfermedad como el complemento y los complejos inmunes. Su mecanismo de acción se basa en la disminución de los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina circulantes. Y este se usa como para estabilizar a los pacientes previos a la timectomía, al igual que el anterior, y durante el periodo postoperatorio. Y también para disminuir los síntomas durante el inicio de la terapia. Siguiente. La timectomía pues es la extirpación del timo y se plantea en pacientes que tengan una miastenia gravis con ACRA-CH, que es como un tipo de miastenia, y una edad correspondiente entre los 18 y 60 años. Aunque en los pacientes que tengan timoma, esta se debe realizar independientemente de la edad. Y ya, muchas gracias. Gracias por su atención. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a ver si la próxima sección la podemos hacer presencial, que es mucho más fácil para la evaluación. Entonces,
No se olviden las cosas que me tienen que mandar. La infografía de cada uno de sus presentaciones. Los que hicieron el Kahoot también me lo mandan y nos vemos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Que estén bien. Feliz Gracias, almuerzo. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.